Quiero empezar este episodio de una forma distinta. Yo quiero compartirles una historia personal. Cuando estaba en la escuela, siempre me apasionaron los deportes. Practiqué principalmente fútbol y ciclismo. Recuerdo con muchísimo cariño y con enorme agradecimiento el esfuerzo que hizo mi mamá para comprarme una bicicleta por allá del año 96 o 97. Esa bicicleta para mí fue más que un regalo, fue el comienzo de muchísimas aventuras. Pero también se me vienen a la mente esas mañanas de sábado, despertándome muy temprano, desayunando al televisor, viendo Supercampeones, para luego salir a entrenar fútbol con mis amigos. No me convertí en un futbolista profesional ni un ciclista profesional, pero sí me convertí en alguien que ama profundamente el deporte y hoy busco inspirar ese mismo amor a mis hijos. Y más allá del ejercicio físico, el deporte me enseñó valores que han marcado mi vida: disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y sobre todo a no rendirme cuando algo realmente importa. Les comparto esto porque la historia que hoy nos regala Joseph Ramírez me llevó directo a sus recuerdos de infancia. Él sí logró algo que muchos soñamos: cumplir metas grandes a través del deporte. Pero más allá de los logros, su historia es un reflejo de lucha, de entrega y de orgullo por quienes somos y de dónde venimos. Así que espero que disfruten este episodio tanto como yo y que también encuentres en la historia de Joseph un poco de tu propia historia. Hola, hola a todos. Un episodio más de este podcast Mentalidad de Campeón. Hoy con otro gran invitado, Joseph Ramírez Venegas. Un placer, Joseph, tenerte por acá. Un placer que dediques un rato de tu tiempo para conversar y contarnos mucho de esa historia de, ¿verdad? De sacrificios, de esfuerzo, de disciplina, que estoy seguro que tenés muchísimo o tenemos muchísimo que aprender de vos, a pesar de que sos bastante joven. Así que, primero, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, no, como siempre, primero agradecerle, ¿verdad, William? Esto es una oportunidad, como yo siempre digo, es una oportunidad para tener un acercamiento con las demás personas, que las demás personas nos conozcan un poco más, que tengan un poco más claro como los sacrificios y las vivencias que uno va teniendo a lo largo de este camino deportivo, ¿verdad? Mucha gente piensa que lo que uno hace es montarse en la bicicleta y dar pedal, y eso es algo que va más allá de eso, es algo bastante más complejo. El ciclismo, en general el deporte es bastante difícil, pero para mí el ciclismo en lo personal es bastante complicado porque no es solo dar pedal, es un tema de técnica, es un tema de estrategia, es un tema de trabajo en equipo, es un tema de toma de decisiones. Entonces son muchos factores que verdad, que vienen a colación, que siempre son muy importantes para un deporte como lo es el ciclismo. Buenísimo, y ya tocaste, ya empezaste a tocar desde ya y súper bien varios temas que estaremos conversando a través de este rato, eh, súper interesantes y definitivamente de mucho valor y de mucho interés para todos. Vamos a arrancar contando un poquito de vos, Joseph. Bueno, ya decía tu nombre, Joseph Ramírez Venegas. Mencionaba que sos bastante joven y así es, ¿verdad? 22 años. Nacido en San Ramón, actualmente vive en Palmares, estudiante de ingeniería en informática, ingeniería en computación, fanático o bueno, al menos le gustan cosas tal vez que pocos saben, le gusta el anime, fiebre del anime y como atleta de alto nivel ya un poquito más de 3 años, digamos, en la élite, si es así, o me equivoco. Yo tengo en el ciclismo prácticamente toda la vida. Yo vengo de una familia que tiene una tienda de bicicletas, entonces creo que de ahí empieza mi afición, ¿verdad? La bicicleta, de bastante pequeño, antes yo lo que hacía era BMX, ahí me quebré los dientes, todo lo que puede haber pasado, me rajé las cejas, y creo que ya como a partir de cuando era juvenil segundo año, juvenil primer año, que eso es cuando uno tiene los 18 17 años, como que conocía a mi entrenador, digamos, ya lo conocía de mucho tiempo, porque al final a José Miguel Chacón yo tengo, bueno, él me conoce de toda la vida, desde que mi mamá estaba embarazada. José es oriundo de Palmares, actualmente vive en Heredia, pero creo que fue como en ese momento que recibo una llamada de mi entrenador y él me dice, Mae, me gustaría que hagamos un proceso, que tratemos de ir a los Panamericanos de mountain bike, entonces para ver si usted está interesado, si le gustaría empezar ese proceso con el Comité de San Ramón, porque cuando el Comité de San Ramón estaba vigente, actualmente, si no me equivoco, no hay corredores en el Comité de San Ramón,
Y José, me recibo esa llamada, entonces creo que a partir de ahí es como que empiezo ese proceso un poco más serio con lo que es el ciclismo. Buenísimo, buenísimo, sí. Y ahorita también vamos a hablar de esa importancia. Ya mencionaste a José, tu entrenador, que estoy seguro que es más que un entrenador, probablemente un amigo, un mentor y muchas otras cosas. Así que ahorita hablamos un poquito más de esa historia. Joseph no nos compartía los logros, que es algo que me gusta hablar a mí también un poco para que conozcan a la persona, porque hay muchos por ahí, ¿verdad? Yo creo que el más reciente y sorpresa diría, entre comillas, para muchos, porque se metió a pelear algo que tal vez no estaba en ese momento en la cabeza de muchos, no digo que en la tuya, probablemente vos como atleta, por supuesto que siempre buscabas el máximo, pero para muchos fue sorpresa y fue que en la reciente Vuelta Ciclística a Costa Rica 2024, estuviste a nada, ¿verdad? Te subiste al podio, pero estuviste a nada de estar en ese primer lugar que fue súper emocionante. Los que somos fiebre, los que nos gusta y seguimos en esa escapada hacia Golfito, te volviste loco y te fuiste a buscar algo más, ¿verdad? Que solo una meta o una etapa. Sí, creo que, bueno, entre mis logros hay varias compes importantes a lo largo de lo que tengo, digamos, del recorrido que tengo a nivel deportivo. Y también he sido campeón nacional élite y sub-23 tres veces. Tengo el subcampeonato de la Vuelta, el campeonato en categoría sub-23 de la Vuelta. He ganado Vuelta a Nicaragua en el 2000, si no me equivoco, creo que fue, cuando eso estaba junto con el Colona Bike Station, que yo estuve ahí un año que me salí del equipo y actualmente, bueno, me encuentro con ellos y de ahí también tengo algunos buenos resultados porque realmente no han sido podios como tal, pero he tenido buenos resultados en Panamericanos que han sido quinto, creo que la mejor posición que he obtenido es cuarto lugar en un Panamericano de mountain bike y bueno, ahorita estamos en busca de ir a ese Panamericano de ruta a ver qué tal. Esto es prueba y error y creo que hemos venido haciendo un muy buen trabajo con lo que es el ciclismo de ruta. Siempre he sido de ambas modalidades, incluso de tres, cuatro modalidades. Suelo hacer pistas, suelo hacer ciclocross también, que antes te lo mencionaba que estuve en Europa, que estuve practicando esa disciplina ya. Y bueno, entre otras cosas, también tengo algún campeonato en juveniles, pero miras que es que yo soy malo para recordar esas cosillas. Más bien yo a veces tengo que preguntarle a José que es mi entrenador, que "Mae, no me podrá ayudar como a hacer algún currículum así, porque a veces se me olvidan esas cosillas y realmente son importantes, pero yo tengo digamos, tal vez se me olvidan de mente, pero yo tengo todos los números guardados, tengo las camisas guardadas, que incluso tal vez pueda mandarle una foto luego como para que la pueda agregar ahí. Te fijo que sí, nos estaría muy chido a ver todo eso. Bueno, Joseph, logros tenés bastantes, pero arranquemos tal vez con muchas preguntas o con algunas preguntas que estoy seguro que ahí poco a poco nos vas a ir contando cómo llegaron esos logros, ¿verdad? Que es parte de un camino y de un trabajo, no llegan de la nada, como lo he dicho ya y como lo he compartido con otros deportistas. Para quienes no te conocen todavía, ¿cómo describirías quién es Joseph Ramírez dentro y fuera del ciclismo? Creo que dentro del ciclismo soy una persona que le gusta arriesgar, le gusta intentar, pero como todo ser humano, a veces necesitamos ese apoyo, ¿verdad? Dentro del ciclismo, a veces no solo basta con querer hacer las cosas, a veces necesitamos tal vez ese pasito más. Suelo tener mucha seguridad con respecto a lo que hago a nivel de ciclismo, suelo tratar de tener la mayor seguridad. Yo digo, bueno, hoy me levanté con ganas de ganar, así que vamos con todo, o sea, es que yo lo que pienso muchas veces es, si no tenemos siquiera las ganas de tener ese triunfo en nuestras manos, ya vamos mal, ¿verdad? Porque empezamos como del lado del pie izquierdo, como suelen decir, ¿verdad? Entonces a mí me gusta que el día de una compa yo diga, "Man, no, hoy vamos a ir a ganar, me he preparado, que me mentalicé, he hecho todas las cosas bien, así que si gano no va a ser una casualidad y si pierdo ojalá que sea porque tuve algún fallo mecánico, que es algo que ya se sale de las manos de uno, ¿verdad? Hay cosas que están en el rango de lo que uno puede acaparar para que no sucedan esas cosas, pero en la medida de lo posible tratar de disminuir esos riesgos, porque incluso mucha gente dice que es suerte, pero es que ¿qué estoy haciendo yo para que esa suerte disminuya? Digamos, para que esa suerte sea, digamos, no exista el factor suerte, sino que yo trabajé para que eso se dé así, para que eso pase así, cómo preparé yo mi bicicleta, qué llantas le puse, cuánta presión le puse, digamos, son muchos factores que en realidad, si nos vamos a la realidad, valga la redundancia, no es un factor suerte, sino es cuánta preparación he tenido. Y creo que eso es como Joseph Ramírez dentro de lo que es el ciclismo, una persona arriesgada, una persona que le gusta intentarlo, una persona que le gusta ser atrevida, que le gusta retar a los demás, que le gusta
tener, ojalá, los mejores oponentes posibles para poder tener una mejora continua y siempre estar en esa mejora constante durante el proceso que estoy llevando. ¿Y cómo es Joseph fuera de la bicicleta? Pucha, es difícil. Creo que soy una persona, a nivel familiar, soy una persona reservada. Soy una persona que le gustan mucho los videojuegos. Paso mucho tiempo en la computadora, sin pena a siquiera negarlo. Me encanta, me encanta. Para mí es como mi mundo, ¿verdad? Tengo un equilibrio. Yo prefiero quedarme en mi casa jugando que salir a tomarme algo o salir de fiesta, quedarme tarde. Yo prefiero, no sé, a las 9:30 apagar la computadora, irme a acostar a las 10 y al día siguiente entrenar o así. Incluso a veces quedarse un poquito más tarde, que eso es como lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta. Soy muy reservado en general, en temas personales, familiares, relaciones. Suelo ser, eso es como en mi persona, ¿verdad? De una manera más social, soy como, sí, no soy una persona amargada en realidad. Usted me habla y yo soy, la verdad, creo o considero que soy bastante agradable. Soy una persona que está dispuesta a ayudar con lo que tenga en las manos. Si usted llega y me pide un consejo, yo le voy a decir, más, sí, claro, con mucho gusto. Si yo le puedo ayudar y mi consejo es útil, espero poder dárselo y poder ayudarle en lo más posible. Dado lo contrario, prefiero no opinar. Soy una persona muy directa en muchos aspectos. No soy muy reservado. Cuando tengo que decir algo, lo digo. Cuando algo me incomoda, lo digo. Cuando algo me gusta, también lo digo. Creo que suelo ser muy directo, no suelo tener como esas, es que no sé cómo decirlo, como esas dudas de decirle, no, pero es que si le digo esto, después se siente mal o después esta persona se le suben los humos. No, no, o sea, las cosas como son. Entonces, por lo general soy una persona bastante directa, pero a nivel, ¿cómo decirlo? Digamos, soy una persona sociable, pero con lo muy personal soy bastante reservado, diría, mejor dicho. Bien, muy bien. Todo vale. Y algo que me gustó, Joseph, y casi que lo subrayo, ¿verdad? Y es, dijiste una frase muy interesante para arrancar y es, me levanto a ganar. ¿Verdad? Me levanto por ese triunfo. Y no solo eso es en el deporte, ¿verdad? Yo creo que así tiene que ser la vida de todos nosotros. Me levanto a ganar en lo que sea. Así que buena frase para arrancar. Ya la subrayé, ya la marqué, porque definitivamente valiosa. Muy bien, Joseph. Contame un poco cómo empezó tu historia en el ciclismo. ¿Hubo algún momento clave en el que supiste que este era el camino que querías seguir, que querías dedicarte a ser ciclista élite, a ser ciclista profesional? Sí, bueno, yo empiezo, como ya lo mencionaba antes, empiezo en el ciclismo desde pequeño prácticamente. Yo supe lo que era de poner en apuros a mis papás porque me había rajado las cejas haciendo inventos en mi casa con la bicicleta 12 que tenía cuando estaba más pequeñito. También me quebré los dientes en una bicicleta. Entonces, creo que mi vida ha sido alrededor de la bicicleta. Creo que todo empieza desde pequeño, pero como que doy ese paso a estar más interesado en el ciclismo cuando veo a mi padre competir. Mi padre es una persona ya bastante grande, tiene más de 50 años y él ha corrido mucho tiempo lo que es el ciclismo de maratón. Creo que por eso también es uno de los motivos por los cuales me he visto más envuelto a nivel del mountain bike. Siempre he sido una persona que ha estado como más embarrada del mountain bike, por decirlo de una manera. Entonces, desde pequeñito sé lo que es ir a dar la asistencia a mi papá con mi mamá, con mis hermanas, íbamos y pasábamos el día, íbamos a dar la asistencia, luego pasábamos a comer, que si había podio, esperábamos el podio. Entonces, todo viene desde ahí, ¿verdad? Creo que, como decimos, la mayoría de las cosas entran por la vista y creo que a mí el deporte, el ciclismo como tal, me fue entrando por la vista poco a poco durante los años que yo fui viendo a mi papá competir, que íbamos a las carreras, viajábamos en carro, nos levantábamos temprano, mi mamá hacía comida o pasábamos a comer a algún lugar. Y creo que como el punto de quiebre que llamaríamos fue luego de que tuve 2 años con José Miguel Chacón, que es mi entrenador. Estábamos igual, era para Juegos Nacionales, había una junta de padres, eran los padres y los corredores junto con José Miguel Chacón, y en ese momento él empieza a hablar con cada uno y a decirle a cada uno como lo que hay que mejorar, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y van uno a uno y al momento que me toca a mí, a mí nunca esas palabras nunca se me van a olvidar porque José Seguillo me dijo, hey, mae, usted es un mae muy talentoso, es un mae muy bueno. Usted verá si usted quiere ser uno más del pelotón o intentar sobresalir. Usted tiene que tomar la decisión, nadie más la va a tomar por usted. Entonces, creo que eso ha sido como el proceso. Igual a mí me pasaba que creo que José llegó a decirme eso porque cuando yo estaba más joven, cuando estaba en esos primeros años, yo era una persona muy vaga, digamos, yo sabía lo que era entrenar 3 veces por semana y me iba bien, entonces yo me conformaba con eso. Entonces,
Creo que como desde ahí fue creciendo, forjando esa mentalidad de que no, que las cosas no eran así, que tenía que cambiar. Y creo que ese fue como el punto de quiebre donde José me dijo, bueno, mae, o usted decide si quiere ser uno más del pelotón o ser un corredor sobresaliente e intentar hacer las cosas de la mejor manera. Yo estoy dispuesto a ayudarlo, yo estoy dispuesto a apoyarlo, pero de ahí usted es el que tiene que tomar la decisión. De hecho, me acuerdo, estábamos en Ravelo Conejo, que es como ahí en San Ramón, una zona donde se hicieron la reunión, y a mí eso nunca se me va a olvidar, de hecho, no hay como forma de que se me olvide. Muy bien, muy bien. Famoso, famoso José de... Vamos a hacerle la cuña a José, ¿verdad? De Gavi 88, el grupo de ciclismo que José lidera muy bien. Interesante y esto que mencionas creo que a muchos les pasará, ¿verdad? Yo creo que al final, vos lo dijiste, todo entra por la vista y cuando tenés alrededor una figura como la de tu papá, por supuesto, que es deportista, que se levanta temprano, que es disciplinado, y de una familia alrededor que lo apoya, por supuesto que, ¿verdad? Uno crece ese interés. Yo creo que eso que decís es importante, es un buen ejemplo. Vos viste el ejemplo de tu papá y al final todo va en cadena, ¿verdad? Ahora los logros que tu papá ve en vos probablemente lo hacen sentirse todavía más orgulloso a él, sabiendo que probablemente fue él el que inspiró el Joseph Ramírez que está ahorita, así que muy, muy bonito y muy interesante. Joseph, vamos a ver, hablando un poquito del talento que yo creo que también tienes, no es solamente la disciplina, ya hay un talento como tal, lo mencionabas ahorita, que a pesar de que entrenabas poco, ganabas. Así que eso es parte de un talento que se desarrolló. Vamos a ver, muchas personas buscan descubrir su talento o el propósito. ¿Cómo consideras vos, cómo crees que alguien puede darse cuenta de que tiene ese potencial para algo y animarse a perseguirlo? Yo siento que sí, uno nace como con un talento, un propósito, pero a veces como que no solo basta con nacer con ello, ¿verdad? Si usted no lo explora, no lo desarrolla, no lo trabaja, no va a existir un talento. Realmente yo creo que, como dicen, la práctica es el maestro. Si yo desde pequeño empiezo a andar en bici, andar en bici, andar en bici, andar en bici, evidentemente se va a generar una parte de talento con esa disciplina, con ese gusto a la bicicleta que se va tomando, ¿verdad? Evidentemente, a nivel de ciclismo es muy cruel porque uno tiene que nacer con ciertas cualidades fisiológicas. Entonces, creo que sí hay que nacer como con ciertas cositas que llegan a aportar mucho y a favorecer mucho a los corredores de ciclismo. Y el no tener esas cualidades fisiológicas pueden llegar a afectar o incluso a uno a huevarlo porque usted entrena y entrena y entrena y al no tener esas capacidades fisiológicas, muchas veces no hay forma, o sea, no hay forma de progresar. Es un poco cruel, pero es la realidad, es difícil, pero es la verdad. Entonces yo creo que sí, digamos, uno sí nace como con un talento, pero si uno no está dispuesto a, como lo digo, a arriesgar, a practicar, a intentarlo, a caerse, a levantarse, es muy difícil desarrollar el talento, ¿verdad? Que creo que eso es lo más importante. Bien, trabajar cuando sabes que hay algo ahí. Muy bien, yo creo que has sido enfático en el entorno que tenés con tu entrenador, con tu familia. Definitivamente nadie llega lejos solo, nadie llega donde está solo. ¿Qué tan importante ha sido ese apoyo de tus mentores, de tu familia, de tus compañeros de equipo también en todo este camino? ¿Y qué consejo también le darías a las personas que sienten que deben hacerlo solos, que sienten esa presión porque creen que solo se logra? Yo pienso que uno, como usted ya lo acaba de decir, uno no llega muy largo solo en realidad. Uno tiene que aprender a escuchar a todas las personas, desde el que me cae mal hasta el que me cae bien, hasta el que no conozco, hasta el que conozco y hasta el que no conozco. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender, uno tiene que observar las situaciones y tomar para su saco, como dicen. Porque si usted es una persona tan cerrada en ese sentido de que soy yo y nadie más que yo, va a llegar a un punto donde usted ya no va a poder progresar. Entonces, uno siempre necesita esa ayuda, esa guía, necesita escuchar a los demás, o también tiene que preguntar para poder llegar a una respuesta, porque muchas veces estamos como en un limbo, en un vacío que usted siente que cae, cae, cae y como que nunca se levanta y muchas veces las personas que están alrededor lo suelen ayudar a uno sin que uno se dé cuenta. ¿Por qué? Porque lo animan, le dicen, no, mae, ¿por qué no hace esto? O uno pregunta, entonces le pueden dar un consejo, porque digamos, al final uno no busca que le den una solución, uno como ser humano nunca busca que le den una solución, uno busca respuestas diferentes para poder tomar de todas una para congeniarla con la de uno, para poder tomar un camino.
o eso es lo que yo creo. Entonces, creo que es muy importante que todas las personas tomen eso en cuenta, ¿verdad? Que tenemos que escuchar a los demás, a los conocidos, a los desconocidos, a los allegados, porque creo que vienen a aportar mucho en el desarrollo de una persona en general, tanto joven como de vieja, ya sea una persona más que nada. Creo que incluso para las personas con cierta diferencia de edad es un poco más difícil escuchar a los demás, ¿verdad? Porque como que ya están más cerrados al yo y nadie más que yo. Y creo que empezando por las personas viejas, son los que le van a enseñar a los más jóvenes a aprender a escuchar. A mí una persona que me enseñó a escuchar, que yo siempre lo, digamos, es José Miguel. O sea, José Miguel a mí ha sido mi persona que me ha guiado en muchos aspectos, junto con su esposa, que me han ayudado muchísimo en general. O sea, yo sé lo que es que José Miguel me diga, mano, vamos a ir a tal viaje, a Estados, yo lo acompaño, yo me pago mis cosas, vámonos. Y al final son cosas que son personas que uno tiene y aprende a valorar y aprende a escuchar también. Entonces, yo muchas veces estoy en alguna situación y yo le digo, José, es que pasó esto y esto, ¿qué opina usted? ¿O qué cree usted que puedo hacer? Entonces, al final siempre hay una persona como que suele ser nuestro confidente y creo que al final no solo hay que escuchar también a esa persona confidente, sino a muchas personas. Digamos, yo por lo general en mi toma de decisiones yo le pregunto a mi papá, le consulto a mi mamá que qué opina, o le consulto a mi entrenador, o le consulto a amigos, o le consulto a personas, porque me gusta estar seguro en lo que quiero hacer, me gusta evitar esos márgenes de error que suelen existir y disminuirlos en lo menor posible para que las cosas siempre salgan bien. Bien, excelente, excelente mensaje y forma de manejarlo. Joseph, hablando un poquito de todo el tema de disciplina, resiliencia, que es clave en los deportistas, hay un tema, diría yo, que es día a día de ustedes y es la presión, ¿verdad? Siempre tienen presión encima, competencias, entrenamiento, exigencia. La presión es parte del camino hacia cualquier meta, eso estamos claros. Cuando enfrentas un momento así, un momento clave en una competencia, contame cómo logras mantenerte enfocado y dar eso es el mejor esfuerzo. Creo que de ahí todos lo manejamos un poco diferente. En mi caso, yo suelo tener como lo mismo, vuelvo a lo mismo. Suelo preguntar, suelo consultar, "Ma, me está pasando esto, que siento esto, qué puedo hacer". Por lo general, vuelvo a lo mismo. Así que es con mi entrenador, al final es mi preparador, es en quien yo confío, en que yo le puedo ir a decir, José, es que está pasando esto, estoy sintiendo esto, qué puede ser, qué puedo hacer. O también, estando en una carrera, hay que también respaldarse de lo que se supone que es una pequeña familia para uno, en el caso del ciclismo, que es el equipo, que son el director técnico, que es el masajista. Al final son consejeros que están alrededor de la vida de uno, a nivel del ciclismo, que a veces también es importante escucharlo, porque están cerca, están viendo lo que está pasando, están embarrados del panorama, de lo que sucede dentro de un equipo, de lo que sucede dentro de una vuelta o de lo que sucede dentro de una carrera en general. Creo que yo he aprendido a manejar la presión de una forma bastante tranquila, suelo no tener mucha presión, yo me suelo quitar la presión de encima, digamos, yo no tengo responsabilidad de nada en realidad. Por más que yo gane carreras, nadie dice que yo tengo la obligación de ganar. ¿Por qué yo tendría la obligación de ganar? Evidentemente yo quiero ganar. Que yo me quiera quitar la responsabilidad con que yo vaya a ganar es muy diferente, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes. Que yo me quiera quitar la presión no quiere decir que yo no quiera ganar. Simplemente estoy diciéndome a mí mismo que si las cosas salen bien, pues genial. Y si las cosas salen mal, debo de aprender de eso para poder mejorar. Bien, muy bien. Está bien, está bien. Muchas veces, vamos a ver, la diferencia entre rendirse y seguir adelante está, yo creo que en la mente, ¿verdad? Aparte de lo físico, por supuesto, pero la mente nos lleva a un siguiente nivel siempre. Tal vez contarnos una experiencia de en cuando esa mentalidad tuya fue clave para superar un reto y qué aprendiste, qué te dejó ese reto. Bueno, vamos a ver, es que, por ejemplo, como en la etapa, porque es como lo más, de las cosas más recientes, en la etapa de golfito, que fue en la etapa en la que yo hice una fuga, yo ese día me levanté y yo dije, ¿qué voy a hacer hoy? O sea, hoy tengo que intentarlo, nadie se lo va a esperar, es una etapa plana, nadie espera que uno haga un movimiento. Y yo soy creyente, mi familia somos creyentes, y yo me levanté y yo le decía a Dios, Dios, dame una señal si hoy es el día. Si hoy es el día y el momento de intentarlo, dame una señal, porque a veces nos sentimos, ¿verdad?, perdidos y en realidad es normal sentirse perdido en la vida en general, a nivel deportivo, a nivel familiar. Muchas veces hay situaciones que nos hacen sentirnos perdidos, pero creo que son situaciones que hay que aprovechar para poder sobresalir y salir adelante, ¿verdad? Ese día yo me levanté con esa mentalidad y cosas le dije a uno de mis compañeros, "Ma, hoy siento como que hoy puedo ganar".
Y yo le decía, vamos a intentarlo, vamos a esperar, voy a tener calma, voy a respirar, porque yo suelo ser muy impaciente, yo suelo ser muy a la ofensiva a nivel de ciclismo. Entonces, ese día yo iba tranquilo, yo dije, bueno, si hoy es el día para intentarlo, las cosas se van a dar. Me he preparado para esto, lo he hecho de la mejor manera, vengo en la mejor forma posible, así que vamos a intentarlo. La carrera fue transcurriendo y la verdad es que empezaron a pasar cosas que no eran tan comunes que pasaran, mencionando corredores. Llegó un momento como que fue el punto de quiebre donde yo me fui, que fue donde Daniel Bonilla atacó con Jason Huertas y el 7C se desesperó y se volvieron locos por seguirlos. Y yo seguí manteniendo la calma y mantení la calma. Agarraron a uno y ellos siguieron tirando y tirando para agarrar al otro. Agarraron al otro y yo dije, bueno, voy a intentarlo. Intenté una vez y no funcionó. Y hago yo, no, no, pero es que aquí tiene que ser porque no va a haber otro lugar. Y lo volví a intentar, pero bueno, antes de haberlo intentado, llegó un corredor y me dijo, Sebastián Moya, me dijo, "Ma, vea, si usted quiere hacer daño, es ahora. Y vea, ya hasta que me ericé de la piel, porque o sea, en realidad, si usted se pone a analizarlo, él no tenía por qué decirme nada, o sea, perfectamente se pudo haber quedado ahí y no decirme nada. Y yo en ese momento, justo en ese momento, iba a la par de él y llegó y me dijo, "Ma, vea, si usted quiere intentarlo y hacer daño, es ahora. Parto yo una vez, no me dejaron ir y a la segunda vez que partí yo dije, "Ay, aquí tiene que ser". Y yo partí y Cormac, que era el corredor del Canels, yo iba saliendo por la derecha y él salió a la izquierda justamente al mismo tiempo. O sea, yo dije, o sea, es ahora o nunca. Y creo que fue difícil porque el inicio de la fuga, de ahí empiezan que nos recortan, les abrimos, nos recortan, les abrimos. Y yo le decía a Cormac, Cormac, ¿qué vamos a hacer? O sea, si logramos abrir más tiempo, tenemos que irnos. Si no logramos abrir más tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Y él me decía, vamos, vamos, intentémoslo. Y empezaron a pasar los kilómetros y pasaron un minuto, 2 minutos, 2 minutos 30. Y yo dije, ya, esto era. Porque ya en la mañana le dije, de hecho, junto a ese mismo compañero, yo le dije, ma, vea, si hoy a mí me dejan abrir 2 minutos, no me agarran más. Y de hecho, yo se lo dije a Josué Salas, que es un corredor de acá de Palmares. Y yo le dije, ma, si a mí me dejan abrir 2 minutos, 3 minutos, ya me abro. Y caí con la persona perfecta, o sea, era un corredor que era muy rodador, una persona muy grande, 56 o 58, no sé ni qué usa, porque es una persona bastante grande, de metro 90 y tantos, y no. Entonces, creo que en ese momento yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Y, o sea, esos fueron los días en los que yo me exprimí y llegó un punto donde yo decía, ¿qué va a pasar? O sea, yo aquí voy y voy al límite, o sea, voy dándole duro, me duelen las piernas, voy acelerado pulsaciones, el calor está alto, son muchos kilómetros en fuga, eran 110 kilómetros en fuga. Y creo que en algún momento yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, va a pasar. Es un momento de incertidumbre, un momento en que donde uno no sabe qué hacer, es un momento como lo digo, de incertidumbre donde usted dice, ¿será que sí lo puedo intentar? ¿Y si me muero? ¿Y si me tuesto aquí? Y, ¿me entiendes? Ya empiezan a rondar muchas ideas por la cabeza de uno, que como usted ya lo mencionaba, la cabeza en realidad es uno de los factores más importantes a nivel deportivo para lograr dar esos saltos de calidad que le llaman. Y en algún momento tuve como ese punto de quiebre cuando ya llevábamos, no sé, como la mitad de la fuga. Yo decía, ma, yo me siento jodido, o sea, no me siento tan sobrado. Pero yo decía, ya estoy aquí, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya, yo aquí yo no puedo ni tan siquiera pensarlo en volver, o sea, en volver al pelotón. Yo aquí tengo que morir con las botas puestas hasta donde se pueda. Si nos agarran, que nos agarren, no importa. Pero aquí toca intentarlo. Y creo que eso ha sido como el momento más reciente en el que he tenido como esos momentos de incertidumbre de que uno no sabe cómo qué hacer, ¿verdad? Es un momento donde uno dice, yo decía, estamos por la mitad de la vuelta apenas, o sea, quedan un montón de días, mañana es la contrarreloj, o sea, son un montón de factores a tomar en cuenta, pero yo decía, no importa, o sea, un día a la vez, voy a ir un día a la vez y si mañana no amanezco, no importa, me voy para la casa. Feliz. Exacto. Bien. Y creo que eso ha sido como de los factores de los momentos donde yo digo, pues pucha, sí, la mente viene a como viene a ser un factor importante, puede ser un factor en contra a nivel deportivo y en realidad a nivel personal y a nivel general en la vida, digo. Totalmente. Voy a hacer una pregunta que no está definitivamente en el guión. Casi que eso es un bono para los fiebres del ciclismo. Esa etapa no la ganaste, ¿verdad? La ganó Cormac. Hubo negociación ahí en ese cierre. Sí, claro, porque al final, en realidad yo estaba líder virtual. Nosotros llegamos a tener seis Claro. minutos y medio
Sí, 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 sí. en la fuga. O sea, yo ya estaba el líder como por 3 minutos y di, bueno, al final no tengo entendido qué fue lo que pasó atrás. Que al final entraron otros equipos a tirar también. Y son varios factores que, ¿verdad? Son, cada quien va en el pelotón con sus propios intereses, al final entran otros equipos a aportar en el plano, que eso logra que no logremos abrir tanto o no logremos abrir más, incluso a recortarnos y al final era lo justo, ¿verdad? Yo negocié la etapa, él me dijo, bueno, mae, deme las volantes, deme la etapa y usted va por la general. Tenemos que ser justos y en realidad así era, o sea, hay veces en las que tenemos que tomar esas decisiones y también ser justos, o sea, porque también hay que ser, tal vez alguien, como algunas personas dirían, hay que ser caballero, ¿verdad? Es un momento donde un acuerdo, es un tratado donde ambos nos convienen, ayudémonos y echemos para adelante. Éramos dos corredores contra un pelotón gigante en el plano donde evidentemente un grupo mayor va a robar con mayor facilidad. Entonces, creo que fue lo justo, fue lo idóneo y creo que realmente salí bastante beneficiado. Muy bien, muy bien. Eso era un bonus ahí. Vamos a dejarlo en la sección de bonus tracks. Muy bien, Joseph. Eh, Sigamos un poco con preguntas. Y creo que está casi que va de la misma mano, ¿verdad? Lo acabas de decir, el tema de trabajo en equipo. Ya has hablado un poco de la familia, has hablado un poco del mentor, pero también estás actualmente en un equipo, has sido parte de otros equipos, en la vuelta estuviste con otro. Vamos a ver, el éxito nunca es individual, ya lo hablamos. Rodearse de esas personas correctas definitivamente que marca una diferencia en cualquier atleta. Contame, ¿qué lecciones sobre trabajo en equipo has aprendido que dirías que cualquier persona puede aplicar en su vida, ¿verdad? No necesariamente en un deporte. Al final todos nos rodeamos de equipos donde estemos, en un trabajo, con los amigos, ¿verdad? En un equipo amateur. Al final siempre nos rodeamos de gente. Contame qué lecciones has aprendido sobre el trabajo en equipo. Creo que una y la más importante y la que más recalco es el aprender de los demás, porque si yo tengo muchas personas alrededor mío practicando el mismo deporte o en la misma carrera universitaria o en el mismo tipo de trabajo, saber aprovechar a esas personas en el sentido de que poder tener una mayor eficiencia uno, ¿verdad? Poder aprender, hablar, preguntar, lo que yo ya mencionaba, ¿verdad? Yo supe lo que era preguntarle, más, pero es que ¿cómo hago para que esto pase así? Digamos, en algún momento con Daniel Bonilla yo aprendí mucho, que cuando yo empecé en el equipo de Colono, en su momento aprendí mucho, habían cosas que yo no sabía ni el ciclismo de ruta y yo le decía, pero es que ¿qué hago aquí? O sea, yo siento que voy todo trabado, voy más asfixiado y los demás van más fácil. Entonces creo que esa ha sido para mí una de las mayores lecciones, que es aprender ¿cómo decirlo? Y aprender, sin que suene feo, a utilizar a las personas que están a nuestro entorno para mejorarnos y para mejorar a esas personas, ¿verdad? Porque al final, si esas personas mejoran, nos ayudan a nosotros a mejorar. Pero si usted es una persona egoísta que no está dispuesta a ayudar a los demás, ni que los demás lo ayuden a usted, evidentemente va a generar un estancamiento. Bien, sí, es sacar provecho, más que diría yo, para no usar esa palabra que dijiste, utilizar, ¿verdad? Que se puede malinterpretar. Yo, por supuesto que entiendo tu punto de vista y todos lo vamos a entender, pero a veces se malinterpreta. Yo diría que sacarle provecho a la experiencia, ¿verdad? Al final del día hay gente que, por supuesto, tiene más camino que el de uno recorrido en cualquier área, en cualquier ámbito, sacarle provecho a esa experiencia. Sí, es como cuando uno entra a la escuela, entra al colegio, entra a la universidad, al final son profesores que nos va poniendo la vida a ayudarnos, a facilitarnos la vida, porque al final, o a facilitarnos el trabajo, o a facilitarnos en el deporte. Creo que son factores muy importantes que hay que saber aprovechar, ¿verdad? Que no siempre se tiene gente con tanta experiencia, no siempre uno tiene a la mano esas personas con esas capacidades, ¿verdad? Entonces, creo que las he sabido aprovechar de la mejor manera porque he aprendido mucho e incluso soy muy agradecido con esas personas porque me han ayudado mucho en la vida en general, como en el caso de José, como lo ha sido el caso de Bonilla en el ciclismo, como lo han sido diferentes corredores, incluso los mismos corredores del equipo actuales. Bueno, ahora Jason ya no está, pero el mismo Jason, a nivel de que me decían, no, usted tiene que intentarlo, tiene que hacer esto. Entonces, he aprendido a aprovechar mucho y a escuchar mucho a las personas para poder mejorarme a mí. Entonces, creo que eso me ha llevado a ser la persona que soy actualmente, la persona que tiene esta mentalidad, nivel de rendimiento o este nivel de disciplina. Yo no soy una persona tan disciplinada y a mí no me da vergüenza admitirlo. O sea, yo suelo cumplir, muchas veces suelo cumplir por disciplina y otras veces suelo cumplir porque yo quiero hacer las cosas bien, quiero que las cosas salgan de la mejor manera. Pero muchas veces nosotros nos cansamos de todo. Yo tengo
6 años en los cuales entreno por las mismas rutas, entreno con las mismas personas, repetimos con las mismas personas, nos montamos, todos es una rutina muy constante durante muchos años en el cual uno llega a un punto, siempre existe un punto de quiebre donde uno ya no quiere. Creo que el conocer a esas personas que lo ayuden a uno a incentivar, a ser mejor, a tener mejorías en la vida y en el deporte, creo que para mí eso es lo que ha llegado a ser tan importante en un equipo, que son personas que me han enseñado muchísimo. Súper, súper, sí, definitivamente creo que volvemos un poco a retomar eso. Al final, el entorno te hace crecer, no hay quite, como dicen, ¿verdad? El entorno te hace crecer, rodearte de las personas, de un equipo, de líderes, etcétera. Definitivamente te hace crecer. Muy bien. Joseph, vamos a ver, el ciclismo, como muchas metas en la vida, requiere de muchas cosas, pero dos que destaco es paciencia, que pocos tenemos paciencia y dos, constancia, trabajo constante, que va de la mano con la disciplina. Sí, ¿Qué mensaje eso darías? es curioso, Dale, es dale. curioso. Quiero como hay un puntito ahí adicional. Yo trabajo con Juan José, ahorita entreno a 6 personas y yo lo que le digo a las personas que yo entreno es, cuando están empezando, yo le digo, aquí no importa cuántos kilómetros hizo, no importa a dónde fue, si vino, si se cayó, si no se cayó, aquí lo que importa es que usted empiece y tenga constancia. Entonces, es mejor hacer 1 hora todos los días que no hacerla, ¿me entiende? Mucha gente dice, no, ¿para qué me voy a poner el uniforme por 30 minutos? ¿Me entiende? Es que al final esa es la constancia. O sea, si usted no tiene esa constancia, al final el deporte lo castiga. Totalmente. En la pregunta que te iba a hacer, yo creo que ya empezaste a contestarla. Realmente al final va mucho de la mano con esa constancia y está bien, perfecto. Pero quisiera tal vez ahondar un poco más. ¿Qué mensaje darías vos a quienes tienen esos sueños, verdad? En el ciclismo, en lo que sea. Al final, como dije antes, para lograr metas se ocupan dos cosas, paciencia, bueno, muchas cosas, pero entre esas paciencia y trabajo constante. ¿Qué mensaje darías a esas personas que tienen esos grandes sueños, pero sienten que en el camino pues demasiado largo y es demasiado difícil? Creo que, bueno, ahí el ciclismo es un buen ejemplo, ¿verdad? El ciclismo es un deporte de mucha paciencia, de mucho trabajo, de mucha constancia, donde el rendirse no está permitido, ¿verdad? Si usted quiere tener un buen rendimiento, si quiere ser un buen corredor, en general la vida es así. Yo lo he aprendido mucho de la mano del ciclismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ciclismo te castiga. Suena raro, pero así es. Porque si usted te está andando en bici y lleva, no sé, un año andando en bici y empieza a darle todos los días, con un día descansa a la semana, que es lo que se suele hacer en los planes de entrenamiento, y usted va y le da y le da y le da todos los días durante un año. Y usted para una semana y es suficiente para bajar rendimiento, para perder aire, para que cuando usted se vuelva a montar a la bici se sienta ahogado, está pesado. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente? O sea, que sí, evidentemente el camino es difícil. O sea, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Pero no es que sea difícil, es qué tan difícil lo hago yo para mí mismo, ¿verdad? Si yo no trabajo duro, si yo me rindo a medio camino, evidentemente va a ser dificilísimo, va a ser durísimo. Siempre como enfocado en que es necesario entrenar o que es necesario estudiar constantemente o que es necesario estar haciendo estas cosas constantemente para poder tener esa mejoría a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque si al final yo hago un proceso digamos que es un proceso de 6 años, pero ahí me rindo a los 2 años y medio, evidentemente yo nunca voy a saber qué había detrás de ese muro, ¿verdad? Que estoy escalando. Entonces, ¿qué pasa? Creo que en lo personal es qué tanta visión tengo yo de hasta dónde puedo llegar. Si usted sabe que usted tiene la capacidad y las posibilidades de llegar más allá de lo que usted siquiera se imagina, inténtelo, o sea, ¿qué pierde? O sea, literalmente la vida es para intentarlo y para arriesgar. Si usted no lo hace, entonces no está viviendo la vida, o sea, está siendo una computadora que tiene una constante que decide nada más hacer lo que la sociedad decide. Y creo que muchas veces es de arriesgarse, ¿verdad? De tomar esos riesgos. Al final la vida es una apuesta, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar para que esa apuesta cada vez tenga más porcentaje de ganancia, o sea, que usted diga, no, no importa, yo voy a apostar, pero yo sé que si yo apuesto, yo voy a ganar, porque yo soy el que está jugando. Entonces, si yo sé que yo me esfuerzo, si yo sé que yo trabajo y yo sé que tengo la constancia y no me voy a rendir y evidentemente, o sea, somos humanos, hay caídas, uno se cae, tiene bajones, se disgusta con las cosas
y no está mal, o sea, está bien. Lo importante es que cada vez que uno se caiga, se levante con el doble de fuerza, ojalá. Muchas veces tenemos que apoyarnos de la gente, por eso es muy importante tener un buen entorno de gente que nos quiera apoyar y nos quiere ayudar. Evidentemente, muchas veces no salimos de todas las situaciones con la gente, muchas veces tenemos que salir de situaciones nosotros mismos y eso es muy importante porque eso nos genera un crecimiento y nos da una madurez mental para toma de decisiones más adelante en la vida. Entonces, si usted es una persona que está haciendo un proyecto o está montando un proyecto o está trabajando en algo en específico y usted dice, "Mae, yo quiero hacer esto", hágalo. O sea, inténtelo. ¿Por qué? Porque si no lo intenta, es mejor intentarlo y decirlo, "Mae, lo intenté con todas las fuerzas", que después decir, "Mae, ¿por qué no lo intenté?". Yo siento que cuando uno ya se va a morir, uno tiene que llegar con la menor cantidad de arrepentimientos posibles. Si usted llega a final de su vida y usted dice, si usted llega al final de su vida y usted dice, "Mae, ¿por qué yo no hice esto?". Yo siento que uno tiene que arriesgar de todo lo que se pueda. O sea, si usted tiene el chance de arriesgar, evidentemente, o sea, no es que se va a poner a jugar con su vida tampoco, ¿verdad? Pero digamos, evidentemente es arriesgar con cierto porcentaje de ganancia, porque al final uno trabaja para eso. Digamos, yo sé que volvemos a lo mismo, en la etapa de golfito que decidí yo arriesgar, pero yo sabía que yo me había preparado para eso, yo sabía que yo ya tenía un proceso hecho, yo ya tenía un proceso de años, que había hecho una preparación específica para esa carrera, que me alimenté, que tuve estrictamente una alimentación específica, que los entrenamientos yo sabía lo que era ir a hacer 6 7 horas solo. Entonces, evidentemente, vuelvo a la palabra siempre. Si usted se rinde a medio camino, no va a saber qué puede pasar. Y hay que intentarlo. Es como reducir ese margen de error, ¿verdad? Yo creo, y al final ese margen de error se reduce en trabajo, en disciplina, constancia, paciencia, y vas a empezar hasta que se hace muy pequeño y el sacrificio esa apuesta por lo que sea, por ganar una vuelta, por ganar una etapa en golfito o por lograr su trabajo de los sueños o su emprendimiento, hace que ese margen de error sea menor. Estoy muy de acuerdo. Yo siempre digo, lo difícil es empezar, pero en el momento que usted da el primer paso, siga. O sea, no se detenga, no vuelva a ir para atrás para decir, ¿por qué empecé? No, o sea, eche para adelante y siga caminando. En momentos va a caminar, en momentos va a correr, en momentos que va corriendo se va a caer, pero hay que levantarse y empezar a caminar para poder volver a correr. Si usted decide quedarse tirado en el piso, nunca va a volver a caminar y mucho menos a correr. Así es, así es. Muy bien, Joseph. Buen mensaje para esos que tienen todavía pendientes o para esos que tenemos, porque todos estoy seguro que tenemos muchos pendientes todavía. Pero lo dijiste antes, incluso creo que vos mencionabas el tema de qué pereza entrenar una hora, mejor no voy a entrenar una hora hoy. Incluso hoy más allá, ¿verdad? Es muchas personas ahorita que no hacen deporte del todo y hablando un poco, por supuesto, del tema deportivo. Qué pereza ir a caminar, qué pereza ir a correr. Nunca he hecho ejercicio y empiece con 10 minutos, empiece con 15 minutos. Después de eso nos viene y nos cuenta si después de esos 10 o 15 minutos y ahora hace maratones, por ejemplo, o hace 10 kilómetros caminando, ¿verdad? Es empezar. Creo que los humanos somos muy extremistas, incluso creo que más es como la cultura tica, ¿verdad? Es como muy extremista. O es todo o es nada, no existe un gris. Y muchas veces no es así, muchas veces tienen que existir los grises. ¿Por qué? Porque si el gris no existe, no vamos hacia ningún lado, siempre vamos a estar al borde de todo. Y esa no es la idea. La idea es, tiene que existir un gris, ¿por qué? Porque si no existe un gris, entonces ¿cómo usted empieza un deporte? ¿Cómo empieza usted un emprendimiento? ¿Cómo empieza usted un montón de cosas que lo podrían llevar a más allá de lo que usted piensa? Si no existiera ese gris, muchas personas no tendrían emprendimientos, muchas personas no serían deportistas, muchas personas tal vez no conoceríamos a los corredores World Tour si no existiera un gris. Hay una salida y una meta en el deporte, ¿verdad? En el ciclismo hay una salida y una meta. ¿Qué pasa en medio de eso? Son cientos de cosas. Ese es el gris. Muy bien, muy bien. Joseph, al inicio dijiste que eras una persona familiar, casera. Contanos un poco cómo, saber, equilibrar la vida deportiva, la vida familiar y otros compromisos también con equipos, con amigos, etcétera. Nunca es fácil. ¿Cómo logras mantener ese balance sin perder de vista ese objetivo principal que tenés? Creo que de ahí sí yo soy un poco más egoísta, ¿verdad? Yo sí suelo ser más egoísta porque para mí el ciclismo es como casi que lo es todo para mí, digamos. Para mí, yo creo que ahorita a mí me quitan la bicicleta y me dicen que no voy a volver a competir y pucha, creo que sería una caída muy difícil de la cual levantarse, pero no creo que fuese imposible, ¿verdad?
Creo que hay tiempo para todo, ¿verdad? En realidad siempre hay tiempo para todo. Siempre hay que buscar un balance en la vida en general de mi vida familiar, mi vida personal, mi vida deportiva, mi vida amorosa, mi vida en general, o sea, todo. Para todo siempre tiene que haber un espacio. Yo creo que yo tal vez no soy la persona para decir que soy como la más familiar en el sentido de como que yo diga, voy a ir a ver a mis tíos, voy a ir a ver así. No, en realidad no. O sea, sería hipócrita decir lo contrario porque, digamos, yo soy una persona que prefiere estar en mi casa. Yo prefiero estar en mi casa, ojalá el mayor tiempo posible del que tenga. ¿Por qué? Porque tal vez mucha gente eso no entiende. Y yo lo que les digo es, vea, mae, yo tengo desde los prácticamente 16 años de viajar solo. Yo sé lo que es que por año a veces estar 6 meses viajando intercalado, digamos, viajo, este mes viajé 15 días, el otro viajé otros 15 días y así durante todo el año. Entonces, en ese sentido, sí soy muy casero y familiar con mis papás, con mi familia de mi casa. El nivel deportivo, al final, lo que yo le digo, para mí la bicicleta lo es todo casi. Entonces, para mí la bicicleta tiene el mayor porcentaje de ese balance, ¿verdad? Siento que la bicicleta está en un lado y las demás cosas están al otro. Entonces, si esto cae un poquito, quiere decir que la bicicleta se va a elevar, ¿me entiende? Entonces, como que así es como mi balance. Pongo todo lo que está en contra de la bicicleta a un lado y la bicicleta al otro, porque al final ese es como mi balance, eso es como lo idóneo para mí, lo que a mí me genera seguridad, lo que a mí me mantiene tranquilo, lo que a mí me genera seguridad de sentir que estoy avanzando, de que estoy progresando. Para mí la bicicleta, o sea, no es un trabajo porque es algo que yo disfruto, que a mí me gusta hacerlo. El año pasado mi papá me decía, no, hombre, eso está loco ir a entrenar 5 horas, 6 horas solo, ¿con qué ganas? Pero de ahí es donde está la disciplina y lo que a uno le gusta, ¿verdad? Lo que uno está dispuesto a sacrificar para ser mejor en este deporte. Interesante ese balance, como vos decís, siempre tu meta principal o tu objetivo principal está a un lado, pero siempre buscas esos espacios y eso yo creo que es clave, ¿verdad? Mantener ese balance. Muy bien, Joseph. Hablando un poco del éxito, ¿verdad? En el tema deportivo, en el tema de la vida, ya lo hemos hablado anteriormente, es una suma de muchas cosas, es una suma de hábitos, es una suma de disciplina diaria. No es de un mes, no es de 2 meses, es diario, hay que ser constante. ¿Cuáles son tal vez esas rutinas o principios, estrategias, no sé, como quieras verlo, que te han ayudado a avanzar y diríamos que podrían ser aplicables para cualquier persona? O sea, ¿qué cosas, qué factores consideras vos? Yo creo que a mí vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Las personas que me rodean son como los que más me ayudaron y me impulsaron más en ese sentido, ¿verdad? Porque, DJ, como yo lo mencionaba, o sea, yo soy una persona sin ser hipócrita, medianamente vaga o bastante vaga. Entonces, a mí la bicicleta me da como esa disciplina y esas ganas de hacer las cosas. Digamos, yo, como yo le decía, a veces yo no tengo ganas de andar en bici, pero yo me pongo el uniforme y me voy y yo ya voy tranquilo y voy disfrutando solo el hecho de montarme en la bicicleta y eso me despreocupa de un montón de cosas y yo me siento tranquilo. Pero muchas veces los regaños son necesarios. Los regaños para mí en lo personal son muy necesarios, sea de su entrenador, de su familia, de su jefe, de personas allegadas, para que usted mejore, ¿verdad? No sean críticas destructivas, sean constructivas. ¿Por qué? Porque muchas veces no medimos la lengua y hacemos críticas destructivas. En vez de apoyar o incentivar a esa persona a crecer, lo que hacemos es de hundirla en un pozo que tal vez nunca ha estado y no conoce y es un lugar muy difícil de salir. Entonces, creo que para mí las críticas constructivas han venido a aportar mucho en ese aspecto. Bien, interesante porque yo estoy seguro que a muchos probablemente les haga un poco de gracia eh, escuchar a un atleta con logros como los tuyos, ¿verdad? Con la juventud que tenés y con logros como los que hemos hablado anteriormente, decir que sos medianamente vago, ¿verdad? Es vacilón, diría yo, en cierto modo, pero al final del día yo creo que es la vida de todos, o sea, es la vida de todos nosotros. Creo que cuando uno encuentra una pasión, encuentra algo que disfruta al máximo, esa parte de vagancia pasa a un lado o pasa a un segundo plano, ¿verdad? Y puede ser que uno sea vago en otras cosas, ¿verdad? En la vida, como en todo, que no me gusta levantarme a limpiar la casa, que no me gusta levantarme para, no sé, para lavar el carro, ¿verdad? O que quiero en los fines de semana levantarme bien tarde. Al final es un grado de vagancia que creo que todos nosotros vamos a sentirnos identificados. Pero hay otras áreas, como en el caso tuyo, que vos decís en el tema deportivo,
Probablemente no te duela, digamos, entre comillas, levantarte a las 5 de la mañana para levantarte a agarrar la bici porque vas para una competencia, porque probablemente la emoción, las ganas, el amor por lo que haces gana sobre esa vagancia, digamos, y lo digo entre comillas. Creo que al final es eso. Yo creo que el mensaje para todos es mucho eso, encontrar esa pasión y el tema de vacancia va a salir, va a pasar a un segundo plano. Ya estamos llegando al cierre del podcast y bueno, ya para este cierre tengo un par de preguntas, un poco de ir hacia atrás en esta vida deportiva tuya. Si miramos o si miras, más bien vos, atrás en tu camino, ¿verdad? De lo que has logrado hasta ahora, ¿cuál es tal vez esa lección más valiosa que has aprendido y que cualquier persona, sin importar su profesión, sus sueños, puedan aplicar en su propia vida? Que hay que tener mucha paciencia cuando uno está haciendo algo en general en la vida. Un trabajo, un proyecto, construyendo, planificando un viaje. Hay que ser muy pacientes, ¿verdad? Porque si usted se suele impacientar, suelen pasar cosas que usted no quiere que pasen. Muchas veces yo en el ciclismo era muy impaciente, entonces yo decía, no, pero es que yo entreno y entreno y entreno y entreno y yo no veo progresión y sigo entrenando y no veo nada, o sea, no pasa nada y yo quiero que pase ya. Y somos muy impacientes en ese sentido. Entonces, ¿cuál es mi consejo, mi recomendación para las personas en la vida en general? Hay que aprender a ser pacientes, hay que aprender a ya tener las cosas bajo control, a no desesperarse, a no ir tan acelerados. A veces tenemos que aprender a disfrutar el proceso y ver el panorama. O sea, no todo se trata de estar como un caballo con una tableta a cada lado y solo ver para el frente. O sea, a veces hay que volver a ver a los lados y decir, mae, qué bonito era esto, qué chiva es tener paciencia, qué bonito es seguir en ese proceso y no haberme rendido y nunca haber desertado el proyecto que inicié. Muy buen mensaje, me gusta. Y ya para cerrar, ahora sí, Joseph, vamos a ver, si tuvieras que dejar un mensaje a quienes nos escuchan, a quienes hoy están luchando por alguna meta en su vida profesional, personal, deportiva, ¿cómo definirías la mentalidad de campeón, como el nombre del podcast lo dice, de una forma en que los motive a seguir adelante? Creo que esa mentalidad se consigue empezando por qué mentalidad tengo yo al levantarme. Como yo le decía a usted al inicio, yo sé lo que es levantarme antes de una carrera y decir, hoy voy a ganar y darme esa seguridad. Entonces, siento que todos como seres humanos, como personas, tenemos que levantarnos todos los días y decir, no, hoy va a ser un buen día, hoy voy a hacer las cosas bien, hoy las cosas van a salir bien, porque muchas veces nos levantamos con esa negativa y lo que hacemos es una bola de nieve y la negativa se vuelve más grande. Entonces, ¿qué le diría yo y qué le aconsejaría a las personas? Que acostumbrémonos a levantarnos con la mejor actitud posible. A veces es difícil, evidentemente, a veces no nos queremos levantar, a veces es complicado, pero todos los días deberíamos de levantarnos diciéndonos a nosotros mismos, hoy quiero ser una mejor persona, tanto para mí como para las demás personas que me rodean. Así que cerraste con la frase que iniciaste. Así que muy, muy, muy acertado. Hoy me voy a levantar a ganar, dijo Joseph Ramírez. Y bueno, Joseph, llegamos al final del podcast. Para mí ha sido un completo honor escuchar mucho de tu historia, aprender mucho también de tu mensaje, de tu historia de vida. Al final creo que todo esto es el objetivo del podcast, aprender indiferentemente del deporte en el que practicas o en el que te enfocas, indiferentemente de la experiencia que la persona tenga o de una edad, ¿verdad? Sos joven, pero trabajas para obtener cosas que muchos de nosotros no vamos a obtener en la vida, ¿verdad? Es decir, un segundo lugar en una vuelta ciclística, panamericanos, buenas posiciones, campeonatos, etcétera, etcétera. Al final del día, todos merecemos un reconocimiento en nuestros logros. Yo reconozco los tuyos. Gracias por compartirlos. Realmente, como te digo, es un honor para mí haber estado conversando con vos y que nos hayas dedicado, regalado unos más de una hora de conversación contando tus historias, que ojalá que a muchos de los que están escuchando el podcast les llenen, ¿verdad? Les sirvan en su vida, en sus proyectos, en sus sueños, en sus retos, porque al final ese es el objetivo del podcast Mentalidad de Campeón. Que la historia de ustedes, la historia de vida, la historia de sacrificios como atletas también se vea reflejada, digámoslo así, en la vida de nosotros. Y nada, con esto, nuevamente, como te digo, te agradezco el tiempo y
Y bueno, cerramos el podcast. No sé si querés algo más que decir, último mensaje y te libero. Sí, sí, no, más bien muy agradecido y como siempre, esperar que lo que se habló aquí hoy no sea en vano y que muchas personas puedan tomarlo en cuenta en sus vidas y para que tengan una mejor progresión, ¿verdad? Al final siempre buscamos escuchar diferentes puntos de vista y ojalá que mi punto de vista le pueda servir a otras personas para mejorar tanto a nivel deportivo como en la vida en general y muy agradecido por el espacio. Muchísimas gracias a vos, Joseph, como dije. Y bueno, para todos, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto que nació con esa intención, ¿verdad? De básicamente reflejar nuestras vidas, nuestros retos, como dije antes, en también el trabajo que los atletas de alto rendimiento en todas las disciplinas tienen todos los días. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Como es de costumbre, nuestras redes sociales van a estar dentro de las descripciones y también las de nuestros invitados para que lo sigan, ¿verdad? Que conozcan la trayectoria, conozcan más de ellos y que lo sigan apoyando porque el camino todavía está en proceso, hay mucho que lograr. Estoy seguro que Joseph en este caso nos dará muchas alegrías como país todavía porque también representa un país. Y nada, que tengan un lindo día y que nos sigan apoyando, como dije antes. Gracias y nos vemos en un siguiente episodio.